el presente video se hablará acerca de la legalización de documentos privados. En primer lugar, se debe decir que los documentos privados pueden ser de cualquier materia, son de libertad de contratación, están elaborados entre particulares, es decir, que no interviene un funcionario público, el cual debe pasar por un proceso de legalización que se hace mediante un notario o un cónsul que funge esa función notarial. Dentro de los documentos privados, si bien es cierto, no hay una regla fija que diga cómo deben ser realizados, hay ciertos elementos que deben constituirlos. Por ejemplo, están las menciones preliminares, en las cuales se incluye la hora y la fecha cuando se hace el documento, la comparecencia, que son las generalidades de las partes, es decir, el nombre, el domicilio, la edad, su número de identidad y su estado familiar. También está contenido propiamente lo que conlleva el documento, que es el cuerpo del documento, en el cual se especifica, por ejemplo, si es un contrato de compra-venta, se especifican las características de lo que se está comprando, se está vendiendo. También están las menciones finales, que es la reiteración de la voluntad, donde las partes se comprometen a cumplir su parte acordado o su compromiso acordado en dicho documento. Y por último está la legalización, la cual es por medio de la firma y el sello de un cónsul o notario. ¿Esto por qué? Porque un documento firmado entre particulares realmente no tiene legalidad. Tiene que dársela a alguien autorizado por el Estado, que en este caso es un notario. También hay ciertas características que debe cumplir, y estas son, como ya se mencionó, celebrado por particulares, es decir, que no interviene ningún funcionario público para su redacción. Puede ser válido el documento en otro estado, siguiendo cierto procedimiento. Es redactado o traducido en el idioma del estado a legalizar. Por ejemplo, si se firma en otro país y ese país habla un idioma diferente, en este caso a El Salvador, debe traducirse al español, ya que lo que se busca es que el documento tenga legalidad acá en el territorio salvadoreño. También incluye pruebas de hechos y acciones, la participación de al menos un nacional del estado acreditante y, como ya se mencionó, su validez o su legalidad se la da en este caso el cónsul, que cumple esa función de notario. Para la creación de un documento privado se sigue un proceso, el cual está en primer lugar la creación, que es la redacción y la firma de las partes que están involucradas en el documento, el registro. Esto va a depender del tipo de documento. Por ejemplo, no todos los documentos que se firman necesitan registrarse en alguna institución, pero sí el registro que todos deben cumplir es el de quedar inscritos o registrados en el libro notarial, ya sea si el documento se hace, en El Salvador o en otro país, siempre queda registrado en el libro notarial. También está la validación, que es donde el cónsul o notario da su firma y su sello, dando fe o corroborando que las personas que compadecen delante de él son las mismas personas que han plasmado su firma en el documento notario, el documento privado que ellos han redactado. Y por último, si estamos hablando de la oficina consular, es decir, que se busca que un documento firmado en otro país tenga legalidad en El Salvador, hay que recargar que sí puede tener validez en El Salvador, que igual debe cumplir el proceso de legalización, y esto se hace mediante el consulado en un proceso que se llama apostillado, en el cual se reciben los documentos que se desean legalizar o que tengan legalidad aquí en El Salvador. Ejerciendo su función de notarial, el cónsul da su firma y su sello de igual forma, y esos documentos son enviados a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que puedan tener legalidad aquí en El Salvador. Se está comprando. Como instrumento tenemos a un ejemplo de un documento privado de compra y venta de una joya. Ya que el documento privado se lleva a cabo entre particulares, como primer punto en el ejemplo tenemos que los particulares se presentan con el nombre y su respectivo documento y domicilio. Y también se tiene que detallar el objeto que se va a vender, en este caso la joya, tiene que detallarse las características que tiene la joya y después se detalla el precio del objeto que recibe satisfactoriamente la persona que lo está vendiendo, y en el tercer punto la otra parte, la que está comprando,
da por aceptado la venta y que se le fue entregado tal cual como fue descrita la joya. Y en la cuarta parte del ejemplo se señala la satisfacción de ambas partes y ratifican el documento y en el cual firman. Ahora que se tiene la compra y venta descrita de los particulares, en el último párrafo se describe la aceptación del cónsul con su respectivo domicilio de los efectos legales del presente documento, manifestando que está conforme con sus voluntades, por lo cual lo ratifica y para constancia firma y da fe. Ya en la última parte vemos las firmas de las partes y del cónsul con su respectivo sello. Entre los instrumentos que regulan la legalización de documentos privados tenemos la Ley de Notariado, la Ley de Jurisdicción Voluntaria y otras diligencias, el Código Procesal Civil y Mercantil, la Constitución de El Salvador, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y el Código de Procedimientos Civiles. Primero tenemos la Ley de Notariado, dentro de la cual podemos encontrar el capítulo 5, que lleva por nombre Actas Notariales, Reconocimiento de Documentos Privados, Auténticas y Protocolizaciones. En dicho capítulo podemos encontrar el artículo 52 y el artículo 55. El artículo 52 básicamente nos establece que cualquier persona tiene la capacidad o puede comparecer ante un notario para dar valor de un documento público y privado. Luego, el artículo 55 nos plantea que podrán protocolizarse los documentos y otros papeles de carácter privado, pero que para dicha protocolización es necesaria la legalización de las firmas y que dicha legalización debe realizarse previamente, ya que si dicho procedimiento no se realiza, no se podría dar paso a la protocolización de los documentos. Luego tenemos la Ley de Jurisdicción Voluntaria y otras diligencias, que a comparación con la Ley de Notariado, esta se encuentra en el capítulo 3, Copias fidedignas de documentos, artículo 30. Dicho artículo nos habla de que en cualquier procedimiento las partes podrán presentar en vez de documentos originales, copias, fotografías o fotostáticas, pero que dichas copias o fotografías podrán presentarse únicamente cuando se trate de documentos privados. Luego tenemos el Código Procesal Civil y Mercantil en su capítulo 4, sección primera. En dicho capítulo podemos encontrar el artículo 332, que nos dice que son instrumentos aquellos cuya autoría les atribuía a los particulares y los expedidos en los que no se han cumplido las formalidades que la ley prevé para los instrumentos públicos. El siguiente artículo es el artículo 335. Plantea que los instrumentos se presentarán con la demanda o con la contestación, conforme a las reglas establecidas en dicho código. Otro artículo que podríamos mencionar es el 336, el cual nos plantea que las partes tienen la obligación de exhibir los instrumentos que se encuentren en su poder y de cuyo contenido dependa algún elemento del objeto del proceso. También nos dice que se podrá solicitar al juez que ordene la exhibición del mismo y que dicha exhibición deberá realizarse con la mayor brevedad posible. Este documento que se exhibirá se encontrará en manos de un tercero y se le indicará el momento en el cual debe efectuar la exhibición. El siguiente artículo es el artículo 340 y nos indica que la autenticidad de un instrumento privado se comprobará principalmente mediante el cotejo de las letras efectuado por un perito, el cual básicamente debe ser designado judicialmente. Dicho cotejo se practicará en relación con un instrumento sobre el que no haya duda, y cabe mencionar que este carácter lo tendrán los instrumentos reconocidos como tales por todas las partes, los cuerpos de escritura que figuren en escrituras públicas y los instrumentos privados. Luego, el artículo 341, inciso 2,
nos indica que los instrumentos privados hacen prueba plena de su contenido y otorgantes, si no ha sido impugnada su autenticidad o esta ha quedado demostrada, y que si no quedó demostrada tras la impugnación, los instrumentos se valorarán conforme a las reglas de la sana crítica. Con respecto a la Constitución de El Salvador, siendo este el instrumento jurídico más importante, no es precisamente encargado de retomar esta área del derecho de manera directa, sino más bien lo aborda desde la generalidad de las libertades del individuo para poder administrar y disponer libremente de sus bienes conforme a la ley, y a su vez reconoce la transferencia de los bienes de un individuo a otro según las mismas lo determinen, ya sea por transacción o arbitrariamente comercial. Esto abordado en los artículos 21 y 23 de dicha ley. La Convención de Viena, por otro lado, aborda la materia del reconocimiento de los instrumentos privados desde las facultades de los cónsules para extender los mismos, cumpliendo la función de notario de registro civil, siempre y cuando no se opongan las leyes del Estado receptor, y únicamente en favor de los ciudadanos provenientes del Estado al que representan, todo según el artículo 5 sobre las funciones consulares en su párrafo F. Finalmente, el Código de Procedimientos Civiles, en su sección segunda de la prueba por instrumentos, retoma el tópico de los instrumentos privados en varios de sus artículos. En el artículo 254 explica los tipos de instrumentos, siendo estos públicos, auténticos y privados. Luego, enfocándose en los privados, lo retoma en el artículo 262, en el cual se explica que dichos documentos solo pueden ser hechos por particulares o por funcionarios fuera de sus oficios. Más adelante, en el artículo 265, se habla sobre el reconocimiento de estos instrumentos en casos específicos, los cuales son, primero, cuando la parte a quien se opone rehúsa comparecer ante el juez competente al reconocimiento. 2. Cuando negando reconocerlo o ser suyo se declara a virtud de plena prueba, válido por la verificación en juicio contradictorio. 3. Cuando presentando en juicio y agregado a los autos no redarguye su legitimidad antes de la sentencia, la parte contra quien se opone. Y 4. Cuando compareciendo la parte ante el juez, rehúsa reconocer o negar categóricamente su firma, o que su orden sea puesto, o la obligación a que el documento se refiera. Más adelante, en el artículo 266, se habla acerca de la oposición al reconocimiento del instrumento, mencionando los requisitos para este acto, siendo estos la confesión misma del no reconocimiento al documento, negando su consentimiento con su letra o firma. Seguido a esto, el artículo 268 resuelve cualquier contradicción entre instrumentos, dejando finalmente como válido aquel cuya fecha sea más próxima al momento de la sentencia. Finalmente, los artículos 269, 270 y 271 abordan el entorno judicial de estos instrumentos cuando los mismos son llevados a un litigio, admitiendo más pruebas que lo favorable a su contenido en el 269. Estableciendo la presentación del instrumento ante el juicio, así como su agregación material al expediente de los documentos originales o fotocopias, según el artículo 270, y el mandato a presentar una copia clara y exacta de los mismos documentos de validación o invalidación de parte del demandante.